¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PI Real Estate. Gracias por acompañarme el día de hoy. Como siempre, revisando acá lo que hizo noticias o lo que hace noticias, porque a veces sigue haciendo noticias en nuestra región Central Virginia. El periódico Nuevas Raíces habla un artículo sobre por qué abolir la detención de inmigrantes y el tema se enfoca en el gran negocio que está detrás de los centros de detención privados. Entonces, obviamente, estos centros privados es un gran negocio que tienen los dueños de estos centros en tener esta gente retenida, pero obviamente trabaja en mancuerna con el gobierno federal para mantener esto como un excelente negocio para ellos. Habla también sobre un tema que lo vamos a hacer eco de este titular, que es sobre el fiscal de Virginia que defiende la protección para prestatarios en el estado de Virginia. Este es un tema interesante y lo vamos a estar discutiendo en el programa bajo el título de protección al consumidor. Y es importante que usted realmente entienda las cosas que están pasando y las cosas que usted puede hacer para que esto sea diferente. Y una de ellas obviamente es utilizar el Departamento de Protección del Consumidor de la Oficina del Abogado de Virginia. Habla también pues de temas sobre la reapertura de los sitios deportivos, habla sobre las vacunas, sobre lo que pasa en Latinoamérica, la relación que se intensifica por parte del presidente de Venezuela, uh, Maduro, tratando de cotejar con el gobierno de los Estados Unidos buscando desviar las sanciones que tienen contra ese país. Uh, Habla también sobre la Corte Suprema, escuchar el caso de el derecho de portar armas. Este es un tema que está lamentablemente también politizado, pero es un tema que se está pidiendo que la Corte aclare la segunda enmienda que permite o dice pues, que los ciudadanos tenemos el derecho de estar armados. Eso realmente es un tema bien polarizado aquí en los Estados Unidos. Habla también sobre El Salvador, lo que está pasando en El Salvador con el gobierno pues, tomando control de la parte judicial. Habla también, y este es un artículo interesante que está en la página 6 y habla de déficit de felicidad. Y dice que los estadounidenses dicen que necesitan un aumento salarial del 41% para mantenerse felices. De la felicidad amarrada pues al dinero. En el tema sobre protección al consumidor, en la misma página 6, habla de cuando usted solicita un préstamo colocando el título de su carro como garantía. Y es un artículo bien extenso. Yo les recomiendo buscar su periódico Nuevas Raíces porque aquí están los teléfonos y está el correo electrónico de la oficina del abogado del estado de Virginia, del departamento que se encarga realmente para proteger a las personas de esto. Es increíble y en las múltiples labores que hacemos aquí en la oficina de Pi Rodríguez Consulting, entre ellas está hacer los impuestos y es increíble cuando las personas nos traen recibos e información sobre lo que pagan por los préstamos. Hay realmente personas inescrupulosas, usureros se llaman, realmente son intereses de usura, son, por qué no decirlo, son delincuentes de cuello blanco que abusan de la necesidad de las personas. Hay personas que llegan a pagar hasta un 300% en intereses por el dinero que le dan. Hay casos, personas que necesitaron en una emergencia $2,000, $2,500 y en el año, sin haber pagado los $2,500, en el año han pagado $3,000 de intereses. Eso es usura, es penado por la ley y para eso usted tiene aquí en su teléfono, en su periódico Nuevas Raíces, los teléfonos del Departamento de Protección al Consumidor, que son el 800-552-9963. Le repito,
Es el 800-552-9963. Realmente, señores, esto hay que denunciar ese abuso de personas privadas o empresas inclusive que se dedican a prestar dinero a las personas a unos intereses exagerados. ¿Qué son intereses exagerados? Bueno, por aquí yo tomaba nota que lo permisible dentro de las leyes del Estado de Virginia es el 36% anual. Escúchese bien, 36% anual como máximo. Ahí depende del tipo de préstamo, depende de la cantidad, pero el máximo, en el peor de los escenarios, lo máximo que usted debería de pagar por un préstamo es el 36% anual. ¿Cuánto es el 36% anual? Eso se lleva a un 3% mensual. ¿Verdad? Usted agarra 36, lo divide entre 12 y le da 3% mensual. Para que usted tenga una idea, en un préstamo de $10,000, $10,000 de préstamo, usted no debería de pagar más de $300 al mes. Entonces es importantísimo realmente que usted cree conciencia en esto y ayude realmente a combatir este delito, porque realmente una vez más hay gente que está abusando al público, está abusando al necesitado, haciendo préstamos realmente a intereses que son, es una usura realmente los intereses en esos niveles que llegan, una vez más, estoy hablando de inclusive empresas que llegan, cuando usted saca la cuenta, entre una cosa y otra pueden llegar al 300%. Quiere decir que si usted pidió $10,000, usted termina pagando $30,000 en intereses. Eso es usura. Ah, así pues que le repito, los teléfonos de protección al consumidor, el 800-552-9963. Y es importante en este tema de protección al consumidor, porque no es solamente el tema de los intereses, es el tema de las empresas que ofrecen un servicio y no dan el servicio que están ofreciendo. Hay empresas que ah, le engañan a uno malmente, y todas estas cosas se pueden denunciar a través de la Oficina de Protección al Consumidor. Cuando esta oficina recibe formalmente las denuncias, ellos están en la obligación de investigar. Aquí en la comunidad, pues se sabe de que hay diferentes cosas irregulares. Hay personas que venden pólizas de seguros sin tener una licencia como vendedor de seguros. Hay personas que están haciendo cosas que son incorrectas, que son realmente delitos. Y eso es, una vez más, aprovechándose de las personas. Entonces usted tiene la obligación realmente con usted mismo de denunciar a estas personas para de alguna manera parar. Recientemente, creo que fue hace un par de meses, veíamos una persona inclusive que fue detenida en el área del sur de Chesterfield, y esta persona estaba siendo encausada por vender pólizas de seguro fraudulentas. ¿Ya? Esta persona vendía las pólizas y resulta que la persona no tenía ningún tipo de seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando usted no denuncia? Usted se convierte en cómplice. Usted permite que estas cosas sigan sucediendo y que vayan afectando a uno y a otro. Entonces es imposible parar esto si la gente no toma cartas en el asunto, si la gente no denuncia. Igual están los fraudes telefónicos, los fraudes por correo. El fraude de correo inclusive se debe denunciar ante la oficina postal. Cuando alguien utiliza el correo americano para cometer fraude, ya sea que le está enviando correspondencia fraudulenta o lo que sea, el gobierno federal tiene que involucrarse también a través de la oficina de correo, porque si no, entonces hay una complicidad. Entonces ellos también tienen que enterarse de esto. Entonces es bien importante que usted cree conciencia realmente de las cosas que usted tiene que defender, y una de ellas es su derecho realmente a ser tratado con honestidad. Si usted contrata a un contratista y el contratista le da un precio y después ese contratista no termina el trabajo y ya usted le pagó, por ejemplo, usted debe denunciarlo. Usted debe denunciar porque es una práctica deshonesta. Si usted en algún momento está en una transacción, llámese de comprar un carro, comprar una casa, y en algún momento usted se siente que lo están defraudando, que le están de alguna manera engañando, usted debe denunciar eso. Debe denunciarlo
ante las autoridades competentes y una vez más es la Oficina de Protección al Consumidor al 800-552-9963 donde usted puede llamar, informar lo que está sucediendo y poner sus denuncias para que las cosas sean aclaradas. Muy importante que usted tenga esto presente, que usted tiene derechos como consumidor y usted tiene el derecho de ser protegido por el Estado. Vamos entonces a hablar de otro tema. Vamos a hablar de, por supuesto, lo que está pasando en el mercado hipotecario. Por acá tenemos cortesía de Chris Park, que nos manda un correo con información sobre los intereses, cómo se han comportado los intereses. La semana pasada intereses llegaron a cotizarse inclusive en 2.5 para las personas que pudieron durante la semana pasada firmar un contrato de mortgage. Pudieron obtener esa tasa del 2.5. Este reporte que él nos manda también nos habla de la economía. Se percibe como que hay una economía en recuperación de manera bastante fuerte, lo cual obviamente tiene sus pros y sus contras, porque cuando la economía está fuerte, la gente tiene mucho dinero y ese dinero sale a la calle, entonces genera lo que se conoce como inflación, que es el aumento de precios. Es lo que está pasando en el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario hay mucha gente que tiene la preaprobación, tiene las condiciones para comprar y hay pocas casas que vender. Y entonces eso quiere decir, al no haber, repuntan los precios. Por acá el reporte de Chris nos habla de un 59% de casas en el mercado que se venden en 2 semanas. O sea, usted pone una casa en el mercado y en promedio, entre una cosa y otra, en 2 semanas están vendidas. 47% en una sola semana ya están vendidas. Entonces, obviamente, lo que venimos hablando, si usted va a salir en este momento al mercado a comprar una casa, usted tiene que estar preparado para luchar contra esta inflación. Estamos hablando, de acuerdo a los datos de la Asociación de Realtors de Virginia, en el área Central Virginia, solamente en el área Central Virginia para el primer trimestre, el reporte nos dice que la media en el precio fue de $310,000. Y esto significa una ganancia. La media es todo lo que se vendió, lo suman y lo dividen entre la cantidad de ventas y está dando esa media. Entonces aquí hay obviamente casas de 1.000.000, de 900, de diferentes precios, pero la media fue 310. Y este número representa un aumento de $42,500. $42,500. Estamos hablando que realmente, si usted coloca una oferta en los condados de Chesterfield, Henrico, esa oferta usted tiene que pensar que tiene que ir mínimo un 15% por encima del precio si usted quiere tener realmente una posibilidad. Y después entonces está la otra parte, que lo que el mercado está dictando es colocar ofertas por encima del precio y de alguna manera garantizando de que si por algún motivo el avalúo viene bajo, la persona va de alguna manera a compensar o a tramitar el precio de manera tal de que el vendedor no se vea afectado. Entonces, esto no tenemos en este momento ninguna señal de que esto vaya a mejorar en el inmediato, porque realmente la situación sigue allí. No hay inventario, no hay casas para la venta y hay la cantidad de compradores. Durante este fin de semana pusimos para uno de nuestros clientes una oferta y en esa casa nos comentó pues el leasing agent cuando nos llamó para decirnos que lamentablemente habían escogido otra oferta. Habían 24 ofertas. La semana pasada, para el día viernes, estuve trabajando en mis propios números, mis propias estadísticas que me gusta ver en el sistema, ver la cantidad de casas que se han vendido en los últimos 30 días y conseguí casas inclusive vendidas hasta $48,000 por encima del precio de lista. Ninguna casa por debajo del $20,000 por encima del precio de lista. Entonces, eso es lo que está allá afuera. No sabemos por cuánto tiempo va a estar, pero esa es la realidad actual. Los listados o casas en el mercado activas para todo el área de Central Virginia para el día viernes, para el cierre del primer trimestre eran 1,719
y eso representa con respecto al año anterior una caída de un 52%. Entonces realmente está bien colapsado el mercado en este momento. No es imposible, se puede todavía hacer compras, pero realmente hay que tener muy claro cuál es la situación del mercado, a lo que uno se enfrenta y realmente estar dispuesto a ir esa milla extra de poner dinero arriba del listing price, porque si no vamos con el precio de lista, no, ni siquiera nos van a tomar en cuenta porque todas las otras ofertas van a estar por encima. Así pues que es un mercado de vendedores, lo llaman, porque realmente el vendedor está en el poder. Este no es el momento de decirle al vendedor, oye, pero dame para los gastos de cierre, pero ayúdame con el home warranty, porque sencillamente el vendedor está sobrado. Hay cantidad de gente detrás de la misma casa. Ahorita su preocupación es realmente escoger la oferta que menos términos le esté ofreciendo, porque el precio siempre va a estar muy por encima de lo que inclusive la persona revisaba. Este, revisando casas y casas de posible mercado, una casa comprada hace 15 años en 98,000, en $100,000, hoy en día se puede vender fácilmente en 230,000, cosas así. O sea, son cosas que son muy, muy punto de extremo. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente el factor de las casas, hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando en la economía, y teniendo la información lo que ayuda es a uno como a prepararse. Porque vamos a estar claros, ¿qué pasa ahorita en este momento cuando usted compra una casa, digamos una casa que está listada en $200,000? Es una casa que a lo mejor paga al año $1,800 de impuestos. Y usted está comprando bajo esa primicia. Cuando el banco le hace su análisis, los impuestos de esa casa son 1,800. Pero usted compra la casa en 250,000 por encima. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el condado o la ciudad? Ellos van a hacer un reavalúo de esos impuestos, y los impuestos de su casa van a subir. Ellos hacen estos reavalúos periódicamente basados en el mercado. Con un mercado tan agresivo, eso significa que los 1,800 anuales de impuestos de su casa a lo mejor se van a convertir en 2,400. O sea, usted va a tener al año quizás 500 o $600 más de pago de impuestos. Entonces, todas esas cosas son ingredientes que están allí que en algún momento empiezan a afectar a las personas. Entonces, el boom económico, por así decirlo, es algo que hay que ver con mucha cautela. ¿Hay dinero en la calle? Sí, hay dinero en la calle, hay posibilidades de negocio, hay gente que está restaurando las casas, gente que está reparando los vehículos, aprovechando los estímulos, el dinero que les está llegando de desempleo, y utilizando ese dinero lo están de alguna manera utilizando de manera inmediata. Para muchas personas el desempleo que están cobrando es realmente un adicional. Personas que de repente trabajan por cuenta propia y aplican para desempleo, o trabajaban como empleados y ahora aplicaron para desempleo, y de todas maneras entonces siguen percibiendo dinero porque siguen haciendo cosas por el lado. Entonces eso hace que muchas personas tienen más dinero del que normalmente tenían para gastar, y eso empuja muchas actividades económicas alrededor. Algunos casos compras superfluas, en algunos casos son compras importantes, o reparaciones, modificaciones del hogar, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo prepararnos en este momento? Realmente hay que tener mucho cuidado, evitar el endeudamiento, porque esa es otra cosa. Muchas veces tenemos el dinero, pero no tenemos para comprar de contado. Entonces, nos llegaron los bonos, nos llegó el desempleo, nos llegó 10, 12,000 dólares, y entonces ahora vamos y damos esos 10, 12,000 dólares de inicial para comprar, por ejemplo, un carro. Pero entonces ahora quedamos con una deuda del carro, y cuando vemos la deuda del carro, salimos del concesionario y decimos, quedé pagando $500. Eso con 6 veces que no salga a comer afuera, los pago, $500, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces? Ese carro lleva un seguro. Ese carro genera un impuesto a la ciudad. Y cuando usted suma todo eso, impuestos, seguros, que van basados en el valor del vehículo, entonces usted después lo que queda es endeudado. Entonces, en estos momentos usted tiene que tener mucho cuidado con el tipo de deudas que usted quiere, cómo usted usa el dinero,
sea muy cuidadoso porque bonos, desempleo, todo este dinero da una ilusión de que tenemos un poder adquisitivo grandísimo y realmente es temporal, es una situación temporal que en algún momento va a tener que cambiar. En la actualidad hay que estar pendiente, muy pendiente de todo lo que va pasando. El mismo stock market, ellos piensan que de repente pues van a estar un año muy pujante por toda esta actividad económica, pero ¿qué va a pasar el próximo año cuando las corporaciones empiecen a pagar impuestos en base a un 40 o 45, en algunos estados inclusive las corporaciones van a pagar hasta 50%? ¿Qué va a pasar con todas estas empresas que van a tener que de alguna manera pagar por este dinero, por decirlo de una manera, dinero mano floja que está? Realmente lo que se percibe, lo que se ve de la manera que el gobierno está actuando con este poco de dinero que le aprobó el Congreso o que se aprobaron ellos mismos en el Congreso para diferentes cosas, es muy similar a cuando una persona ah, que no sabe manejar su crédito le da una tarjeta de crédito por primera vez y sale a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. No piensa en la consecuencia de que ese dinero realmente va a causar un efecto de alguna manera u otra en el futuro. Entonces, tengan mucho cuidado, le vuelvo y les repito, es una situación, lo que estamos viviendo es temporal, no es esto de abundancia. Lo que piensa el gobierno es en el concepto, que inclusive fue un concepto que el mismo, del mismo partido, Bill Clinton, dijo que había que reducir el Estado. Ahorita estamos realmente engrandeciendo el Estado. El Estado se va a llamar entonces, es el papá gobierno que se va a encargar de todo y nosotros vamos a comer porque el gobierno nos da y vamos a poder comprar una casa porque el gobierno nos da y nos vamos a crear realmente como unos parásitos improductivos. Ahí son dos maneras de gobierno completamente diferentes. Una es donde el gobierno es fiscalizador, es supervisor y si se motiva, se promueve que la industria privada, lo que quieren llamar ahora los ricos, produzcan, generen empleo, generen empresas y generen la actividad económica. Cuando el gobierno agarra y se engrandece el gobierno y es el que empieza a manejar todos los recursos, hay que tener mucho cuidado porque llega el momento que realmente las prioridades son completamente diferentes. He escuchado personas que dicen, bueno, pero ¿para qué voy a trabajar mientras que yo pueda cobrar mi desempleo? ¿Para qué voy a estar trabajando? Mato un tigrito aquí, un tigrito allá, corto una yarda por aquí, otra por allá, más el desempleo, con eso yo puedo vivir y sobrevivir sin ningún problema. Pero ¿qué entonces un gobierno, papá gobierno, qué es lo que genera? Genera niños consentidos que no tenemos entonces el criterio de que realmente hay que ganarse las cosas por su propio mérito, ¿no? Entonces, muy importante realmente seguir esta historia y decidir en qué posición queremos estar. En la posición de que queremos seguir hacia adelante, luchar por nuestro beneficio, por nuestro futuro, o sencillamente, ok, vamos a ver qué el gobierno viene, qué medida viene, qué nos van a dar sección 8 para poder alquilar, ver entonces de qué manera gano menos, porque la idea entonces es que tengo que tener un ingreso menor para poder tener el uso de todas estas motivaciones del gobierno. Entonces, es sumamente peligroso y realmente es un concepto que ha llevado a otros países sencillamente al declive completo y la economía llega el momento que no soporta tanto. El grave problema de los Estados Unidos es que es un país tan grande, que cualquier cosa que uno hace hoy a lo mejor se va a reflejar en un año o en 2 años o inclusive en 3 años. Entonces, las cosas que hagamos mal en este momento realmente nos van a estar afectando en el futuro. Pero es un futuro no muy lejano, es un futuro que podríamos decir que es cercano. Así que le recomiendo que haga un poquito de seguimiento y sobre todo cuide su economía, no haga cambios drásticos en la manera como usted ha estado administrándose, no vaya más allá realmente de lo que es necesario.
importantísimo el ahorro. Mantenga un ahorro que le permita por lo menos defenderse 3 o 6 meses en el peor de los escenarios. Y por supuesto, a la hora de invertir, de comprar, hágalo a conciencia, lo que usted necesita realmente para invertir. Ah, Otro tema que voy a aprovechar, ya me queda poco espacio, pero sí quiero reflejarlo porque estuve viendo en las noticias y me llamó mucho la atención de situaciones familiares que se están presentando con los teenagers. Eh, y por teenagers, por decirlo de una manera, pero igual puede ser hasta un niño de 9 años que le dice a su papá, ¿dónde está mi estímulo de los $1,400? Y entonces el padre inmediatamente dice, "Oye, ¿cómo es eso?". Entonces hay la creencia de los teenagers, de los muchachos, de que el estímulo, el dinero que pagan por estímulo por cada dependiente, es para ellos. Entonces el padre tiene que darle ese dinero a ellos para que ellos vayan a comprarse lo que se quieran comprar, para que lo gasten en fiestas con los amigos o para comprarse unos pantalones o una bicicleta nueva o lo que sea. Y esa no es la verdad. Porque si ese dinero le perteneciera al teenager o al dependent, el gobierno se lo enviaría directamente a ellos. El dinero el gobierno se lo envía a la persona que hace los impuestos y reclama al dependiente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto de dependiente? Dependiente es una persona que no puede cubrirse sus propios gastos y otra persona le cubre sus gastos. El concepto es si una persona vive con usted y usted cubre más del 50% del consumo de esa persona, ese es su dependiente, ese estímulo realmente es para la casa, es para poder cubrir los gastos de la casa. Muy importante, los teenagers no se equivoquen porque realmente no es que el gobierno les está mandando a ellos dinero para hacer lo que quieran hacer con el dinero y no deberían de ni, y aunque así fuera, si eso fuera así realmente, ellos tienen que entender que ellos tienen una cantidad de gastos que sus padres están cubriendo mes a mes. Para muchos teenagers, para muchos muchachos, la comida que está en la mesa, que sale en la mesa, que sale de la cocina, que se les sirve, es algo como que no tiene ningún valor. La luz, cuando yo paso el switch y prendo la luz, eso no tiene ningún valor. Eso tiene que estar allí. El agua tiene que estar allí. Y es responsabilidad de nosotros como padres enseñarle a nuestros muchachos el valor de las cosas para que no tengamos este tipo de confusiones. Bueno, con esto ya me despido. Será hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias por acompañarme.